le damos una buena noticia a la comunidad pereirana. Iniciamos la etapa 2 de la fase 1. Iniciamos la vacunación de los adultos mayores de 60 a 79 años con la vacunación de COVID. Esta etapa la iniciamos en los hogares de protección del adulto mayor. Bueno, tuve la oportunidad de recibir hoy esta vacuna en mi calidad de representante legal del Hogar del Anciano, Casa Santa María. Yo como obispo estoy en comunión con el Papa ha pedido que es un deber ético y moral recibir la vacuna. Y hoy, por gracia de Dios, he recibido esta vacuna porque considero que las vacunas han salvado muchas vidas. Por eso yo aconsejo a todo el mundo, a todos los cristianos, creyentes, gente de buena voluntad, que se acerquen a aplicar la vacuna. Me acaban de poner la vacuna y estoy feliz. Para mí esto es como una luz o un poquito de agua en el desierto. Yo la estoy esperando hace mucho tiempo y estamos felices de que hayan venido, muy agradecidos con la gente que nos está vacunando. Para mí es muy importante que la gente se haga vacunar, porque mientras más vacunados estén, menos contagios van a haber. Yo les hago desde aquí un llamado. Es muy importante que nos vacunemos. El gobierno de la ciudad siempre ha estado atento y colaborándonos en que todo este proceso se dé de la mejor forma para todos nuestros adultos mayores. Cuando apoyas el emprendimiento y las empresas locales, estás aportando al crecimiento empresarial de una región. Y Risaralda te necesita este 4, 5 y 6 de junio. Más de 140 empresarios en Expo Futuro Pereira, donde podrás encontrar una feria empresarial, gastronómica y campesina, con sorpresas culturales y espacios para toda la familia. Te esperamos, apoyemos el comercio local, abramos el camino a la reactivación económica de nuestra ciudad. Todos con eso vamos a ganar. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en síntesis, como cada semana, con invitados especiales que tienen cosas muy importantes para contarnos. Hoy estamos con John Jairo Carvajal Bernal, pero antes de iniciar nuestra conversación con John Jairo, tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Ciudadano inteligente se para en la fuente. Deposita en la bolsa negra residuos no aprovechables como papel higiénico, papel de cocina, comida preparada o residuos de COVID-19. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje, más ambiental. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Regresamos a En Síntesis hoy con John Jairo Carvajal Bernal. ¿Quién es John Jairo? John Jairo es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente adelanta estudios en la maestría de literatura. Trabaja en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y es el creador de una editorial que se crea en la ciudad de Pereira, y es la editorial Clepsidra. Y hoy lo hemos invitado para que hablemos de ese tema, porque pues a uno le parece increíble que se haya creado realmente, que haya nacido una editorial en Pereira y que eso esté funcionando. Entonces vamos a hablar con John Jairo sobre ese tema. John Jairo, ¿qué tal? Bienvenido, estamos en Síntesis. Saludos, Patricia, muchas gracias por la invitación y como siempre qué chévere estos espacios que ustedes generan. John Jairo, usted es el creador de la editorial Clepsidra. Estamos en una era, en un momento de la historia en que lamentablemente la gente, sobre todo la gente más joven, casi no lee, o es difícil que ya se interese en la lectura, y usted se aventura a crear una editorial, además en una ciudad relativamente pequeña como Pereira.
¿Por qué usted le apuesta a esa idea con todo el esfuerzo que esto ha significado? Pati, pues mira, yo creo que estos proyectos realmente, si bien los he dirigido desde hace muchos años, los vengo coordinando, lo que los anima son otros espíritus, más que el mío solo. Creo que estos proyectos pertenecen a un grupo de amigos, de autores, de escritoras y escritores que han estado siempre al frente de estos proyectos. Flexida Editores es una editorial ya vieja, es una editorial que nace por allá en el 2009, creo, empieza a conformarse con publicaciones de profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira, con una revista de literatura que creé en un semillero de investigación en la Universidad Tecnológica, y un programa de radio que se llamaba Polifonía, que arrojó 3 medios impresos, 3 revistas de más de 100 páginas impresas que nos daba la Universidad Tecnológica de Pereira. Por esos mismos años tuvimos la oportunidad de ser uno de los semilleros, creo que el segundo semillero, el mejor semillero de la Universidad Tecnológica de Pereira, que recibimos 5 millones de pesos para hacer una publicación, la cual todavía hoy en día me da pena, porque yo no podía firmar los papeles porque era solo un estudiante. Entonces nos unimos con algunos profesores, como el caso de un gran amigo que es William Marino Osorio, para que él firmara los papeles frente a la universidad, y nosotros hacíamos los proyectos, él nos acompañaba, por supuesto, él también hacía parte del proyecto a la hora en toda la propuesta intelectual. Pero cuando ganamos este concurso, que nos animó mucho porque nos permitía sacar por primera vez la revista impresa, hacerla por fuera y además hacer una antología de autores de la Universidad Tecnológica de Pereira, fuimos a reclamar el premio, y lo primero que nos dijeron fue: ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Y yo le dije a William, salgamos un momento, y le dije: William, mire, esto no nos lo están regalando, esto no lo ganamos. Yo sé que 5 millones es mucha plata, y más para un universitario, para alguien que está en universidad pública o privada, no importa, pero que son 5 millones y no los tenemos ahora, nos sirve mucho, pero yo no vine acá, no hicimos todo un proyecto para que nos vinieran a regañar y nos dijeran que esto tiene que ser así, el proyecto es así, si no es así no nos recibimos, y no recibimos los 5 millones. Hoy en día me arrepiento todavía de no recibir los proyectos, y cuando hablo con William me dice: John, ustedes me generaron a mí un problema porque yo no recibí, no terminé de hacer ese proyecto de semillero de investigación. Pero bueno, son cosas y resistencias que creo que hoy en día toman más forma con todo lo que estamos viendo también. Son maneras de resistir también que tenemos cada uno, y eso lo hacíamos desde la academia en la juventud y lo seguimos haciendo ahora. Resistimos en estos tiempos donde todo es más virtual, le estamos apostando al libro impreso. Pero lo más importante acá, Pati, es que lo que empezó siendo un proyecto de unos estudiantes y de un grupo de amigos que me decían: John, corríjame este libro, John, léame estos poemas, John, prológueme esto, John, hágame la corrección de esta novela, se ha convertido ahora en un proyecto que este año esperamos alcanzar los 60 libros publicados, más de 7 colecciones, y en un total de más de 150 escritores reunidos, teniendo en cuenta que hay algunas antologías. John Jairo, ¿usted cómo determina si alguien se acerca a usted y le dice: John Jairo, yo quiero publicar en Clepsidre? Y de pronto usted, con su criterio, porque pues de todas maneras tiene que haber un criterio, tiene que haber una junta, por decirlo de alguna forma, que determine qué se publica. ¿Ustedes cómo hacen para determinar eso? ¿O cómo hacen para decirle a una persona: pues no estamos como, o no estás listo para publicar, o con mucho gusto le publicamos? Eso ustedes cómo lo manejan. Bueno, hemos perdido varios amigos. Claro que cuando digo que hemos perdido varios amigos es porque realmente no eran amigos, ¿no? Porque la verdadera amistad pues se mantiene frente a ese no, cuando no se pueden hacer las cosas porque están mal. Pero como este fue un proyecto que nació entre un grupo de amigos, la revista, esto es producto de una revista, como contaba hace un rato, después terminamos teniendo la oportunidad, yo coordino un taller de escritura creativa que hace parte del área de literatura del Ministerio de Cultura hace 11 años, tuvimos la oportunidad de ganar en 4 ocasiones el premio nacional, un premio editorial que da el Ministerio de Cultura, y ese premio compilaba a varios autores, yo lo enviaba esos premios con toda la intención de publicar antologías
que compilaran escritores departamentales, porque siempre hemos reconocido que el panorama de la literatura departamental es muy grande, que es muy acertado, que tiene un acierto narrativo tremendo. Entonces enviábamos esos proyectos y ganábamos. Y en algunas ocasiones, entonces, todas las antologías son arbitrarias. Uno siempre deja por fuera gente que debería estar y termina metiendo gente que posiblemente no debería estar. Entonces siempre hay una arbitrariedad en una antología, y eso nos provocaba que algunos autores, por ejemplo, dijeran, venga, pero yo por qué no entro si yo hago parte del panorama de la literatura departamental. Pero había unos criterios, que siempre han estado desarrollados por un comité editorial. Desde el principio hemos tenido en el comité editorial un gran amigo que ha sido como el papá mío y que fue uno de los primeros libros que publiqué, que es Gabriel Arturo Castro, un poeta quien fue al lado de Juan Manuel Roca, quien inauguró el magazine dominical del periódico El Espectador, un poeta, profesor universitario, ensayista, y un hombre sobre todo muy querido y un amigo. Entonces yo, por ejemplo, le escribía a Gabriel al principio, ya tanto no, ya me deja caminar un poquito solo, le escribía, Gabriel, hágame un favor, hermano, mira este libro y este título, y él me decía, no, ese título no, y yo le decía sí, y él me decía, bueno, ¿y por qué ese título sí? Yo le decía, por esto y esto y esto, y ahí lo iba convenciendo y él me daba garrote y fuimos como construyendo varias cosas. Después se fueron aunando otros amigos, como el caso de Diego Alexander Vélez, con el que fundé la editorial, la revista Polifonía en la Universidad y el Semillero de Investigación, William Marín Osorio, y otro grupo de amigos, como Juliana Javier, pues que también es, además de ser mi pareja, es la que actualmente dirige el comité editorial, y yo solamente obro ahora como el editor. Ahora tengo, puedo decir que menos responsabilidades, porque solo leo los libros al principio y al final. No era como hace unos años que me tocaba al principio, en el medio, al final, y volver a releerlos después para calidad para que los libros ya se fueran a librerías. Ahora hay un grupo, un comité editorial más hecho. Elber Coes, por ejemplo, también hace parte de este comité, y bueno, un grupo de amigos. ¿Cómo hacemos? Hay varias fases. En publicaciones también tenemos hay varios proyectos. Hay un premio nacional de novela, 2 premios nacionales de novela que otorgamos nosotros, donde se abre cada año y los autores envían sus obras. Hay también otras publicaciones que son porque reconocemos que hay autores muy importantes en la literatura, no solo como novelistas, sino como cronistas, como poetas, como cuentistas, como académicos, y hacemos en todo el año una selección de autores, les enviamos una carta. Hay algunos que nos hacen mala cara, hay otros que nos hacen buena cara, y ahí vamos, despacio, creando un catálogo bibliográfico cada vez más amplio, y pensamos que muy acertado en el panorama de la literatura colombiana. Qué interesante, muy interesante todo lo que nos cuenta John Jairo sobre ese mundo desconocido de las editoriales. Y yo digo desconocido porque realmente uno se imagina que mandar a hacer un libro es simplemente escribir, listo, ya se mandó a hacer y todo el mundo feliz, ¿no? Y eso tiene todo un proceso que es muy complicado cuando se hace, pues obviamente como se debe hacer. Y precisamente eso es lo que le vamos a preguntar a John Jairo. ¿Cómo es ese proceso desde que reciben el primer borrador de ese libro? Borrador no, el escritor cree que ya está listo, ustedes lo reciben, y qué empieza a pasar a partir de ese momento. Eso nos lo va a contestar John Jairo Carvajal cuando regresemos de comerciales. Estamos en Síntesis. Ya regresamos. Estamos en Síntesis por el canal CNC. Amigos de Pereira, soy Osmar Pérez y vamos a darle una mano a nuestros comerciantes pereiranos. Los espero en la feria comercial Vamos para Adelante. Estaré este sábado 5 de junio desde las 6 de la tarde en Expo Futuro. Ahí nos vemos. ¡Uepa!
Desde el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Educación Municipal estamos muy contentos por un maravilloso programa para la primera infancia pereirana, Pequeños Sabios, un programa hermoso dirigido a niños entre 3 y 4 años de edad, para prejardín y niveles de jardín. Programa totalmente gratis y además inclusivo para la educación inicial, en donde se les brinda un espacio oportuno y asertivo para el desarrollo integral de los niños. En las instituciones educativas de Pereira, tus profes te permitirán expresarte y recrear tu imaginación a través del arte, por medio de la música, las manualidades, la pintura. Para inscribir a tu niño Pequeños Sabios debes traer el certificado de la EPS, el registro civil y un recibo de los servicios públicos. Así que queremos invitar a los padres de familia y acudientes para que se acerquen a las instituciones educativas y puedan inscribir a sus niños. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos, estamos en Síntesis con John Jairo Carvajal Bernal. Antes de continuar nuestra conversación con él, vamos a un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Ciudadano inteligente se para en la fuente. Deposite en la bolsa verde residuos orgánicos aprovechables como cáscaras de fruta, verdura, restos de comida sin preparar. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje, más ambiental. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. John Jairo, antes de comerciales hablábamos sobre qué pasa desde el momento en que ustedes reciben la novela, la reciben en digital, ahí se la mando. ¿Qué empieza a suceder a partir de ese momento? Por ejemplo, se habla de los correctores de estilo, entonces empiezan a mirar el título, bueno, ¿qué carátula le vamos a hacer a esto? ¿Cuál es ese proceso y más o menos cuál es la duración de ese proceso para poder ver ese libro ya a la luz pública? Bueno, Patti, los tiempos han cambiado mucho, todos lo sabemos, hasta el punto que algunas empresas hemos recibido propuestas de cese de actividades. El paro nos ha hecho a todos detener muchas actividades, lo que ha hecho que el proceso editorial que estaba entre 60 y 90 días normalmente ha pasado a estar entre los 90 y los 120 días, porque tenemos que parar, porque algunos trabajadores nuestros son estudiantes de la universidad y por supuesto ellos toman la decisión de asistir a otras actividades, a algunas manifestaciones. Entonces detenemos esas actividades por algunos días, entonces ha sido un poquito complejo, pero normalmente el proceso editorial dura entre 60 y 90 días. Recibimos un manuscrito, ese manuscrito pasa por una primera lectura que la hago yo, después pasa a un comité editorial que es un grupo de lectores que dirige Juliana Javierre. Juliana Javierre determina quién es el que debe leer ese libro dependiendo del contenido, si es crónica o si es ensayo, entonces ya hay un lector diferente. También empezamos a buscar quién haga un prólogo para la obra, cuáles van a ser los que van a comentar en la franja del libro o en la contracarátula. Ese grupo de lectores que tenemos nosotros hace corrección de estilo, otro hace corrección ortotipográfica. Después de que se hacen todas esas sugerencias, se le envía de nuevo el libro al autor. El autor aplica o no esas sugerencias, a veces nos dice que sí, otras veces entramos en una charla para intentar convencernos todos de que esos cambios son necesarios en todo el libro. No es que nosotros tengamos la intención de decir se debe escribir así, no, se debe escribir de esa manera porque es necesario que lleve tilde o no. Hay algunos, por ejemplo, hace poco nos decían, no, pero es que yo soy de la vieja guardia donde solo no lleva tilde. Y nosotros le decimos, sí, muy chévere, eso se puede hacer, pero ¿qué tal si negociamos? Mire que ya la Real Academia de la Lengua Española dice que lo más acertado es no poner o colocar en este caso la tilde a solo, entonces podemos intentar esos cambios. Lo mismo pasa con el título. Normalmente el 90% de las obras que llegan con un título diferente que se va cambiando en el camino, porque yo soy de las personas que creo que los títulos nos los arroja la obra. Escucho mucho los libros, entonces normalmente la obra
nos entrega estos títulos. Después de que se envía y se aplican esas correcciones, ya vuelve el libro. Yo soy de una vieja guardia, entonces prefiero leer en impreso. Entonces imprimo lo que nosotros llamamos editorialmente un machote. En el machote ya reviso no solamente el contenido, vuelvo a leer el libro revisando no solo el contenido, sino la sangría mayor entre título y primer párrafo, las sangrías de los textos, la caja tipográfica, el tipo de letra, los espacios, los colores. Ya empiezo a ver no solamente contenido, sino también un producto desde lo estético. Sí. Y ahí empezamos de nuevo a rayar. Siempre el machote se va con más rayones. Claro. Construir un libro para mí siempre ha sido como construir una casa de alguna manera, y construir una editorial es como quien construye para mí una familia. Entonces acá hay negociaciones, acá hay a veces levantar, otras veces agachar la cabeza, hay abrazos, hay cosas que nos molestan, pero sabemos que tenemos que subsanar por el bien de toda la familia, por el bien de la casa, por el bien del hogar. Entonces ahí se va acomodando todo y a poquito hasta que queda bien organizado todo. Por supuesto también como la construcción de una familia y una casa no es perfecta. Siempre cuando terminamos el libro, y esto por ejemplo me lo decía en algún momento Gustavo Colorado y también me lo decía Gabriel Arturo Castro, Gabriel con palabras diferentes a la de Gustavo, pero Gabriel me decía, mire John, siempre vamos a tener los diablillos editoriales, siempre al final vamos a ver algo que falló. A todos se nos pasó. Sí, algo falló. Sí, así es cierto. Escribir es muy difícil. Escribir es muy difícil, el proceso de corrección es difícil, y después de que se revisa 100 veces, se fue una palabra con una Z o una S que no es un proceso casi inacabado. Ya para ir finalizando, John Jairo, quisiera preguntarle si usted se ha llevado alguna sorpresa en este proceso de editorial, de conocer gente, de que no sé, de pronto personas lleguen y le digan, John Jairo, yo quiero escribir, y usted se encuentre con obras y diga, ¿cómo así? Esta obra es muy buena, yo no sabía. ¿Ha sido para usted, digamos, una experiencia de todos estos años importante en el sentido de ver reflejada una literatura importante en la región? Sin duda. Realmente nosotros creamos la editorial por una necesidad que yo sentí desde mi juventud. Mi primer tesis de grado en una universidad hace ya tal vez una década, ya no recuerdo cuánto, fue sobre Benjamín Baena Hoyos. Yo desde muy joven reconozco que sí hay una literatura importante, una literatura amplia en el departamento. Y no estoy hablando de mentalidades localistas, ni que me interese que porque nació en Pereira entonces tiene que uno empezar a leerlo y hacerle crítica. Eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que sí hay buenos libros acá, que hay buenos poetas, buenos cuentistas, que hay buenos cronistas, que hay buenos periodistas, o sea, una cantidad de gente muy buena que tiene un trabajo muy serio. Entonces, desde el principio reconocí, por ejemplo, como un gran novelista a Benjamín Baena Hoyos y también como un gran poeta a Eduardo López, una cantidad de mujeres también, ¿no? Ana María Jaramillo, Alba Lucía, Susana Henao. Magnífica, bueno, Susana. Esta como dice un amigo mío, esta no me la están pagando, pero tiene que entrar ahí Doña Blanca, que además es su madre, o sea, gente que tiene una obra importante. Juliana Javier también se ha convertido en una ensayista maravillosa. Sí, tenemos muchas mujeres y jóvenes, ¿no? Y gente joven también, como el caso de Juliana Javier, de Diego Alexander Vélez, de Elber Coes, o sea, gente muy dura en la literatura o con mucho poder, como dicen los muchachos. Eso nos hizo a nosotros crear una editorial. O sea, yo creo que lo que a mí me dijo John, hay que apostarle a una editorial. A pesar de que muchos amigos me decían, escritores ya hechos, no sea pendejo, usted que va a crear una editorial con escritores de acá, si aquí no hay escritores. Yo les decía, sí hay escritores. Claro. Ya hay escritores, acabo de hacer, por ejemplo, un segundo libro que también responde a un trabajo que hice para la universidad, que fue trabajar la obra de uno de los poetas para mí más importantes a nivel nacional, que es Luis Fernando Mejía. Entonces, bueno, si hay autores, eso nos hizo a nosotros crear una editorial
y todos esos autores han sido de alguna manera descubrimientos que me han permitido a mí, y eso espero también con los lectores, restituir partes importantes de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo veo en los libros formas o extensiones de mi propia vida. Entonces, cuando leo un libro, una novela, o cuando leo una crónica, resulta que esa crónica, por ejemplo, está hablando de ese tipo del autor, pero cuando está hablando del autor está hablando de mi propia vida, está hablando de las calles que yo conozco, está hablando de experiencias, está hablando de la iglesia que de alguna manera también yo he habitado, y creo que esos descubrimientos, restituir esa memoria en mí, son cosas muy importantes y son valores, además de lo estético que es el libro final, que a mí me llenan de alegría y de emoción. Creo que por eso le apostamos a la literatura, porque la literatura de alguna manera es también, como lo decía ahora, es una forma de hogar. Y cuando hay un hogar bien construido, Oscar Collazos una vez me decía a mí una cosa y me decía: John, mire, los libros son muy chéveres, pueden estar muy bien estructurados, muy bien hechos, pero ojo con esto que es lo más importante, que cuando usted abra la puerta, haya alguien que los esté habitando. Por fortuna, todos estos libros que nosotros hemos publicado, con sus aciertos y con sus desaciertos, que seguro los tienen, son lugares que cuando abrimos las puertas se pueden habitar. Y eso a nosotros nos deja llenos de emoción siempre. Pues yo le agradezco muchísimo esta entrevista tan bonita, donde vemos ese mundo de las editoriales más allá, todo lo que genera, las emociones que generan, el conocimiento acerca de la historia de nuestra sociedad, porque como usted bien lo dice, detrás de cada libro hay toda una experiencia personal que transmite historia a los demás. A veces la suma de esas experiencias personales, de esas novelas, así sean de ficción, que escribe cada persona, está escribiendo también en parte un poquito de la historia de cada uno de nosotros en un contexto y en general en el planeta. Lo mejor es leer, ahí aprendemos a viajar, aprendemos de la vida, aprendemos sobre la esencia del ser humano. Está usted trabajando en un tema realmente apasionante. Le agradezco muchísimo, John Jairo, el que nos haya aceptado esta invitación a En Síntesis, y le deseo todos los éxitos con su editorial, que seguramente va a ser mejor cada día. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, un abrazo y saludos a las personas que nos están viendo. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy con John Jairo Carvajal Bernal. La semana entrante les tendremos otro invitado para que nos hable aquí en Síntesis. Estamos transformando a Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. Más infraestructura. Cuando apoyas el emprendimiento y las empresas locales, estás aportando al crecimiento empresarial de una región. Y Risaralda te necesita este 4, 5 y 6 de junio. Más de 140 empresarios en Expo Futuro Pereira, donde podrás encontrar una feria empresarial, gastronómica y campesina, con sorpresas culturales y espacios para toda la familia. Te esperamos, apoyemos el comercio local, abramosle camino a la reactivación económica de nuestra ciudad. Que todos juntos y vamos a adelante. En Síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero.
en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.